caen los intocables del presidente Abinader y se evidencia, aparentemente, ¿no?, la existencia del verdadero camaleón, la operación camaleón que llevaba el Ministerio Público, porque incluye a 3 personas clave: Milton Morrison, Carlos Pimentel y Pablo Portes. 3 figuras claves e intocables del presidente Abinader en su gobierno. Uno, porque representa los intereses del poderoso empresario haitiano Gilbert Billo en la República Dominicana, el asesor del Poder Ejecutivo en esa materia, Pablo Portes. El otro, porque viene de la sociedad civil, de lo que fuera una representación de participación ciudadana que se convirtió básicamente, por lo menos las caras más reconocidas de esa organización, en una especie de partido político o un frente político aliado al partido de gobierno, y Morrison, que entró al Intran a supuestamente resolver unos temas ahí que el gobierno quería que explotaran. Sin embargo, en lugar de resolverlo, ha agudizado y se ha involucrado en esto. Y Jenny Berenice tiene una situación difícil ahora, porque no veo forma en que ella pueda echar hacia atrás esta iniciativa del Ministerio Público en caso de necesitarlo, porque el presidente evidentemente esto no le va a gustar ni a convenir, porque la persona que está actuante, la fiscal en este caso, no creo que haya respondido con esto a una orden directa de Jenny. No lo creo. Aquí más bien se trata de una presión estratégica que colocó Carlos Peña, comunicador evangélico conocido, aspirante a la presidencia del partido Generación de Servidores, que, haciendo un razonamiento común, de sentido común, ¿no?, pero evidentemente aprovechando la situación para atacar la administración de Abinader, depositó ante el Ministerio Público una solicitud de que se incluya en el expediente camaleón, evidentemente, no solamente a Carlos Pimentel, porque actuó con una especie de complicidad por inacción o inobservancia, sino también del propio Milton Morrison, porque tiene 8 o 9 meses ahí, y en lugar de delatar las intenciones que tenían los intereses con el tema semafórico, aparentemente lo dejó ser. Ustedes recordarán que yo he denunciado y había decidido, analizando lógicamente, bueno, el sistema de modernización de los semáforos, lo que se convirtió en la operación Camaleón, donde Hugo Vera es uno de los principales implicados, continuó más allá de Hugo Vera, continuó con Rijo en el Intran y luego continuó con Milton Morrison hasta que estalló con el apagón semafórico. Y Jochi Gómez señalaba y le echaba la culpa a Morrison, y Morrison evidentemente denunció de manera pública que no, que él llegó ahí con ese problema ya hecho a resolverlo, y que el apagón lo hizo Transcorlatan, con una especie de presión mediática, ¿no?, al Intran. Pero ¿qué pasa? Con el tema ahora de Decolor, que involucra también a Jochi Gómez como beneficiario final, como lo fue en Transcorlatan, así mismo en Decolor, y dice Morrison también que en Pagos RD se evidencia lo siguiente, y Morrison hizo una especie de harakiri aquí, poniéndole ya más presión encima al gobierno del presidente Abinader, como quien dice, yo no voy a ir solo, ¿no? Y lanza esta ofensiva y este contraataque contra Jochi Gómez, embarrando a todo el mundo. Dice, bueno, con el tema de Decolor, voy a empezar por ahí. Él mencionó, bueno, las adendas todas fueron ilegales, que es cierto, pero eso nunca había sido un problema en este gobierno, por lo menos. Y nosotros también lo vi, cómo hacían adendas por encima del 25%, que es lo que establece la ley. La primera adenda, que es el origen de toda la irregularidad en ese contrato con Decolor, fue de casi un 60%. La hizo Arias. Pero luego Hugo Veras firmó una. Arias firmó una en el 2021, y Hugo firmó una en el 2023, con un 19%. Y la última la firmó Rijo. ¿Qué pasa? Uno puede decir, bueno, Hugo no, porque Hugo respetó el porcentaje, un 19 no. Pero Hugo la firmó por encima de la de Arias, que ya tiene un 60, o sea, viene arrastrando una ilegalidad. Pero cuando Morrison llegó, que detectó eso, él no pausó el contrato. Entonces, mira, no, yo no puedo frizar la impresión de las licencias y dejar al país sin ese servicio tan importante. Bueno, hay filosóficamente un concepto de corrupción noble,
que se utiliza mucho, lo utilizan más los policías en este caso, que es cuando un policía inobserva las reglas que las dictaminan las leyes y lo justifica con un fin mayor, ¿no? Porque al final, para lograr lo correcto, él se está saltando algunos procedimientos y algunas reglas. Entonces, justifica su accionar malo y contrario a las leyes y a las normas, porque en el fondo tiene buenas intenciones. Eso se llama corrupción noble, porque al final es corrupción. Lo que evita la ley es que usted actúe mal, punto, independientemente de su parecer o su fin. La máxima de que el fin justifica los medios es un concepto, ¿no? Un constructo de actuación del ser humano, no quiere decir que es lo correcto. Y empecé con The Color porque con el tema que destapa ahora Carlos Peña, que implica Operación Camaleón, tiene mucho que desear y deja muchas aristas. Y pone de manifiesto lo obvio, y al aceptarlo el Ministerio Público, esto no hay marcha atrás. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que, estando la máxima autoridad ahí, en ese momento Hugo, luego Rijo y continuó Milton Morrison, Transcorp Latam, que estaba en un proceso de investigación porque había violentado las normas internas, continuó dándole un servicio al Estado, y el Estado continuó recibiendo ese servicio de esa empresa? En esa tesitura no me pueden hablar a mí de que la mala es la empresa. A Transcorp Latam es el demonio. Como que Transcorp Latam se autobuscó y se autoautorizó automáticamente por sí misma un servicio hacia el Estado. No, eso fue autorizado y aprobado, no solamente por la máxima autoridad de entrada de ese momento, sino por todo el andamiaje del gobierno. Y lo que pone de manifiesto con este seguimiento ahora y al agregar a estas 3 personas en la investigación, que dicho sea de paso, el Ministerio Público pidió 4 meses más para poder ahondar en estas investigaciones y agregar todos esos hallazgos a Operación Calamar, implica otras instituciones y otros funcionarios. Porque ese contrato, esas adendas, ¿no? Y esa corrupción que se está combatiendo, denunciando y persiguiendo a través de la Operación Camaleón, implica a la Contraloría, implica a la Dirección General de Compras y Contrataciones, implica al gobierno, a otras instituciones del gobierno, como lo son presupuestos inclusive, porque se supone que ninguna institución pública puede ejecutar nada que no esté en el presupuesto. Se supone que Contraloría acompaña cada iniciativa de servicio o connotación del Estado a lo interno de cada institución. Y se supone que otro sedazo es el portal transaccional de compras y contrataciones, que se supone que detecta automáticamente, te pasa el umbral, se indaga esto y usted tiene que cumplir con todos los roles para que el proceso pase. Y lo más fácil del mundo, lo más simple del mundo es detectar en un proceso, compras y contrataciones, y aquí Carlos Pimentel no puede alegar ignorancia, de que un contrato se está haciendo una adenda que significa más de la mitad del presupuesto original, y eso es una alerta. Y si usted la autoriza, usted ya no es por omisión. No, usted está accionando en favor de algo fraudulento. Y por eso yo decía que es lógico que se supone que deben estar esos funcionarios. Y lo que me llama la atención, y por eso digo que Morrison es el camaleón más fuerte que tiene este caso, es que ese querella en contra de la empresa privada solamente, que debe estar en el lío, Hochi, que es el propietario de Transcorp Latam y ahora de The Color. Pero no es el único. ¿Por qué Morrison no se creyó contra Arias y contra Hugo Veras, que fueron quienes en principio autorizaron la ilegalidad de esos contratos? ¿Por qué Morrison no denunció que cuando llegó al Intran, Rijo continuó trabajando con Transcorp Latam en franca violación a los estipulados, porque Compras y Contrataciones supuestamente había suspendido el contrato? ¿Y por qué Compras y Contrataciones con Carlos Pimentel autorizó que se le continuara pagando Transcorp Latam? Se supone que ese contrato estaba suspendido. Aquí hay una red de irregularidades donde los actores principales, que son los funcionarios del Estado, no están involucrados, no estaban dentro de la investigación. ¿Y quién lo introduce ahora? Es Carlos Peña. Carlos Peña es más genial o más profundo que el Ministerio Público. No.
había un interés marcado de dejar fuera a esos funcionarios, y ahora esta fiscal, quizá por error, digo yo, por error, porque no ha sido la tesitura del Ministerio Público, ahora pide incluir a esos funcionarios del gobierno, y Jenny Brígida ahora tiene la mano en la cabeza. Vamos a ver si se la va a jugar, y va a involucrar a esos funcionarios intocables del gobierno de Abinader en este caso, o si simplemente le van a jalar la oreja a esa fiscal y van a dejar fuera a Milton Morrison y comparsa. Los invito a darle me gusta, a comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido le llegue automáticamente, yo lo comparto.